Hola chicos, como se los prometí, no les hice un video con la otra pizarra, sino que se los voy a explicar de esta manera. Vamos a ver la divisibilidad. ¿Ah? Vamos a comenzar con la divisibilidad por 2. ¿No? Como dice aquí, si un número termina en par o en cero, entonces es divisible por 2. Entonces, si yo tengo el 1, 3, 4 y le ponemos aquí un par al final, ¿cierto? Entonces, este número termina en 8, que es un número par, por lo tanto, este número es divisible por 2. Entonces, podemos comprobar eso. ¿M? Entonces, para dividir por 2, separamos dos cifras porque el 2 no cabe en el 1. Entonces, el 2 en el 13 cabe 6 veces. 6 por 2, 12, a 13, 1. Bajamos entonces la cifra que sigue, que es el 4. Nos queda 14. 2 en 14 cabe 7 veces. 7 por 2, 14, a 14, 0. Bajamos la cifra siguiente, que es el 8, y preguntamos 2 en 8, cabe 4 veces. 4 por 2 son 8, a 8, 0. Terminamos en 0. Entonces, como este número termina en par, ¿cierto? El 8 es par, entonces es divisible por 2. También si tenemos el 1, 1, 0, ese número termina en 0, entonces quiere decir que es divisible por 2. Entonces también aquí separamos dos cifras y comenzamos a dividir. El 2 en el 11 cabe 5 veces. 5 por 2, 10, a 11 va 1. Bajamos el 0, nos quedan 10. Y preguntamos de nuevo. El 2 en el 10 cabe 5 veces. 5 por 2, 10, a 10, 0. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Divisiones exactas. Este número termina en 8, que es par, y este número termina en 0. ¿M? Cualquiera de esas dos condiciones, ¿ya?, nos indica que el número puede ser divisible por 2. ¿Ya? Ahora vamos a la divisibilidad por 3. Si la suma de los dígitos, ahí falta un acento, ¿ya? Si la suma de los dígitos que forman el número, ¿ya?, da un múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. Me explico. ¿Ah? Si tenemos el 1, 1, 1, ¿ya? 6, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Sumamos los dígitos. 1 más 1 más 1 y más 6, ¿cierto? Que son la suma de estos 4 dígitos que era hasta aquí. Esa suma me da 9. ¿M? Y el 9, ¿cierto?, es un múltiplo, ¿ya?, es un múltiplo de 3. Entonces, cuando la suma de todos los números, ¿ya?, ¿ya?, de todos los dígitos, perdón, que forman el número, da un múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. ¿M? Hagamos la división para corroborar eso. Tenemos el 1, 1, 1, 6 y lo vamos a dividir por 3. Entonces separamos dos cifras. El 3 en el 11 cabe 3 veces. 3 por 3, 9. A 11 van 2. Bajamos la cifra siguiente, que es el 1. Preguntamos ahora el 3 en el 21. Cabe 7 veces. 7 por 3, 21. A 21, 0. Bajamos la cifra siguiente, que es el 6. El 3 en el 6 cabe 2 veces. 2 por 3, 6. A 6, 0. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero saber si un número es divisible por 3, lo que tengo que hacer es sumar los dígitos que lo forman, y si esa suma me da un número que es múltiplo de 3, entonces ese número es divisible por 3. ¿Ya? Vamos a ver ahora la divisibilidad por 4. ¿Ya? Dice aquí, si los dos últimos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 4, entonces, ¿ya?, el número será divisible por 4. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿ya?, el 316, ustedes pueden ver, ¿cierto?, que los dos últimos dígitos forman el 16, y el 16 es un múltiplo de 4. Entonces, eso quiere decir entonces que el 316 lo podemos dividir por 4. Entonces tomamos el 316 y lo dividimos por 4. Separamos dos cifras
El 4 en 31 cabe 7 veces. 7 por 4 son 28. A 31 van 3. Bajamos la cifra siguiente, que es el 6. El 4 en 36 cabe 9 veces. 9 por 4 son 36. A 36, 0. ¿Ya? Y ahora veamos que si yo tengo el número 11, pero termina en dos ceros, ¿ya? Entonces este número tendría que ser divisible por 4, porque dice ahí también que si los dos últimos dígitos, ¿ya? Esos dos últimos dígitos son ceros, entonces todo el número es divisible por 4. Entonces tomemos el 1, 1, 0, 0 y veamos si es divisible por 4. Separamos dos cifras, el 4 en el 11 cabe dos veces, 2 por 4 son 8, a 11 van 3, bajamos la cifra siguiente, que es el 0, el 4 en el 30 cabe 7 veces, 7 por 4 28, a 30 van 2, bajamos la cifra siguiente, que es el 0, el 4 en el 20 cabe 5 veces, 5 por 4 20, a 20 0. Entonces, si los dos últimos dígitos forman un múltiplo de 4 o los dos últimos dígitos son ceros, entonces los números completos son divisibles por 4. ¿Ya? Vamos ahora a cuando un número es divisible por 5. ¿Ah? Si el número termina en 5 o 0, entonces el número es divisible por 5. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 2, 2, 3, 5, ¿cierto? El último número es un 5, entonces este número debería ser divisible por 5. ¿Ya? Entonces coloquemos aquí 2, 2, 3, 5 y dividámoslo por 5. Separamos dos cifras, el 5 en el 22 cabe 4 veces, 4 por 5, 20, a 22 van 2, bajamos la cifra que sigue, que es el 3, el 5 en el 23 cabe 4 veces, 4 por 5, 20, a 23 van 3, bajamos ahora la última cifra, que es el 5, último dígito, que es el 5, 5 en 35 cabe 7 veces, 7 por 5 son 35, 35, 0. Perfecto, ¿ya? Y ahora si yo tengo el 1, 2, 3, pero le colocamos un 0 al final, es decir, el número está terminando en 0, entonces este número también, según lo que indica acá arriba, debería ser divisible por 5. Entonces tenemos el 1, 2, 3, 0, lo vamos a dividir por 5, entonces separamos dos cifras, el 5 en el 12 cabe dos veces, 2 por 5, 10, a 12 van 2, bajamos la cifra siguiente, que es el 3, el 5 en el 23 cabe 4 veces, 4 por 5, 20, a 23 van 3, bajamos la última cifra que queda, que es el 0, el 5 en el 30 ahora cabe 6 veces, 6 por 5, 30, a 30, 0. Entonces ahí hemos visto que si un número termina en 5 o en 0, entonces lo podemos dividir por 5. Es divisible por 5. ¿Ya? Vamos ahora a ver la divisibilidad por 6. ¿Cuándo un número es divisible por 6? Entonces dice la regla que si un número es divisible por 2 y es divisible por 3 simultáneamente, al mismo tiempo, entonces va a ser divisible por 6. Entonces, ¿qué condiciones tendría que tener ese número? Para que sea divisible por 2, tendría que terminar en 0 o en par. Y para que sea divisible por 3, la suma de sus dígitos, ¿ya?, tendría que darnos un múltiplo de 3. Entonces coloquemos acá el 9, 5, 4, ¿qué tenemos acá? Tenemos 9 y 5 son 14, ¿cierto? ¿Ya? Y 4 son 18. ¿Mm? La suma del 9 más el 5 y más el 4 me da 18, ¿cierto? 14 y 4 son 18. Y el 18 es un múltiplo de 3. Por lo tanto,
el 954 es divisible por 3. Y además, este termina en una cifra par. ¿Mm? El último dígito, ¿cierto?, del número es un 4, es un número par. Por lo tanto, por ser par, es divisible por 2. Entonces, este número es divisible por 3 y también divisible por 2. En consecuencia, debería ser divisible por 6. Entonces, tomamos el 954 y lo vamos a dividir por 6. Separamos una cifra, el 6 en el 9 cabe una vez, 1 por 6 es 6, a 9 van 3, bajamos la cifra siguiente que es el 5, el 6 en el 35 cabe 5 veces, 5 por 6 30, a 35 van 5, bajamos la cifra siguiente que es el 4, y ahora tenemos el 6 en el 54 cabe 9 veces. 6 por 9 son 54, a 54, 0. Entonces, como este número, ¿cierto? Los dígitos daban un múltiplo de 3, era divisible por 3, y por terminar en cifra par, era divisible por 2. Y si es por 2 y por 3 al mismo tiempo, entonces es divisible por 6. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el 1, 1, 1, 1, esto da 1, 2, 3, 4, y le colocamos, por ejemplo, un 8 al final, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 8 nos da 12. ¿Ah? La suma de todos estos dígitos nos da 12. Y 12 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, es divisible por 3. Y como el último dígito es 8, que es un número par, es par, entonces es divisible por 2. En consecuencia, este número, el 11118, es perfectamente divisible por 6. ¿Ah? Esa tarea se las voy a dejar a ustedes porque vamos a ir ahora al que sigue, ¿ya? Que es, este es un poquito más complejo, la divisibilidad por 7. Hay que restar el número sin las cifras de las unidades y el doble de la cifra de las unidades. ¿Va? Parece enredado, pero en la práctica se van a dar cuenta que no es tan así. ¿Ah? Si el resultado es 0 o es un múltiplo de 7, entonces el número es divisible por 7. Si el resultado es diferente a 0 o a múltiplo de 7, es porque no es divisible por 7. Vamos a tomar entonces el 1946. ¿Ya? 1946. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar el número. Vamos a dejar el 194 y le vamos a sacar el último dígito. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer la diferencia, es decir, la resta del número completo, pero sin el último, que es un 6, y ese 6 se va a multiplicar por 2, que nos va a dar 12, y ese 12 es el que se va a restar con el 194. Entonces, le cortamos el último número, nos queda 194, el último número lo multiplicamos por 2 y se lo restamos al 194. De 2 a 4 van 2, de 1 a 9 van 8 y nos queda ahí 1, ¿cierto? 198. Este número todavía como que es grande para saber si es divisible por 7. Entonces, que repetimos lo mismo, es decir, el 192 le vamos a sacar el 2, entonces nos va a quedar 18 si le sacamos el 2, y al 2 lo vamos a multiplicar por 2, que nos va a dar 4, y ese 4 se lo vamos a restar a lo que nos quedaba, que era el 18. Y 18, ¿cierto? Menos 4 nos va a dar 14. Y 14 es un múltiplo, ¿ya? Es un múltiplo de 7. Por lo tanto, este número, el 1946, tendría que ser divisible por 7. Veamos eso, ¿ya? Hagamos la división para comprobar.
1946. Veamos si es divisible por 7, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver. El 7 en el 19 cabe 2 veces. 2 por 7 son 14, a 19 van 5. Bajamos el 4. ¿No? El 7 en el 54, ¿cuántas veces cabe? 7 por 7 son 49 y 7 por 8 son 56. Me paso, ¿cierto? Tendría que ser 7. 7 por 7, ¿cierto? Son 49. A 54 van 5. Bajamos entonces el 6. ¿Ya? Y nos queda, a ver si lo hice bien, 7 en 19, 2, 2 por 7, 14, 5, 1, 54, 7 por 7, 49, 5, bajamos el 6, ya son 56, y el 7 en el 56 cabe 8 veces. 7 por 8 son 56, a 56, 0. Entonces, nos dio una división exacta. ¿Ah? Entonces, hicimos 2 veces el proceso, porque cuando lo hicimos la primera vez nos dio un número grande como para saber si era divisible por 7. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede repetir el proceso hasta encontrar un número que para uno sea fácil de ver si es múltiplo o no de 7. Y esa sería la división por 7. Vamos a ver ahora rapidito cuándo un número es divisible por 8. Esto es muy similar a la del 4, con la diferencia que aquí se usan los 3 últimos dígitos. Si los 3 últimos dígitos son ceros, ¿ya? O forman un múltiplo de 8, entonces es divisible por 8. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 53 y le agrego 3 ceros, ¿ya? Entonces, como las 3 últimas cifras son ceros, entonces este número debería ser divisible por 8. Comprobémoslo. ¿Ya? Separamos 2 cifras. El 8 en el 53. ¿Ah? 7 por 8 son 56. Me paso. 5 por 8, perdón. 7 por 8, 56. 6 por 8, 48. Entonces sería 6 veces. ¿Ya? 6 por 8 son 48. A 53 van 5. Bajamos el 0 que está a continuación. El 8 en el 50 de nuevo cabe 6 veces. 6 por 8 es 48, a 50 van 2. Bajamos el otro 0 que está allá, nos queda 20. El 8 en 20 cabe 2 veces. 2 por 8 son 16, a 20 van 4 y bajamos el último que sería ese 0. Y el 8 en 40 cabe 5 veces, ¿ya? Y 5 por 8, 40, a 40, 0. Perfecto, ¿ya? Si las 3 últimas cifras son ceros, entonces todo el número se puede dividir por 8. Y probemos ahora el 1256. ¿Ya? Eh, el, el 256, ¿ya? Es un múltiplo de 8. Por lo tanto, el 1256 debería ser divisible por 8. ¿Ya? Separamos 2 cifras, el 8 en el 12 cabe una vez, 1 por 8 es 8, a 12 van 4, bajamos el 5, el 8 en el 45 cabe 5 veces, 5 por 8 40, a 45 van 5, bajamos la cifra siguiente que es el 6, ¿ya? Y el 8 en el 56 son 7 veces, ¿cierto? 7 por 8 son 56, a 56 sería 0. Entonces, si las 3 últimas cifras son ceros o las 3 últimas cifras forman un múltiplo de 8, entonces el número es divisible por 8. Si ustedes tienen el 1, 0, 0, 16, por ejemplo, las 3 últimas cifras son 0, 16. Y como el 16 es un múltiplo de 8, entonces este número debería ser divisible por 8. Esa es su tarea. ¿Ya? Vamos a ver ahora ya el que sigue, que es la divisibilidad por 9. ¿Cuándo un número es divisible por 9? ¿Ya? Entonces dice ahí que es divisible por 9
cuando la suma de los dígitos que lo forman da un número que es divisible por 9. Si la suma de los dígitos que lo forman es un múltiplo de 9, entonces el número es divisible por 9. Entonces, si yo tengo el 5, 5, 8, ¿ya? ¿Qué es lo que hago acá? Sumo 5 más 5 más 8. 5 y 5 son 10 y 8 son 18. Y el 18 es múltiplo de 9. Entonces, si es múltiplo de 9, entonces el 558 quiere decir que es divisible por 9. Revisemos. 558, dividámoslo por 9. Separamos dos cifras. El 9 en el 55. Sabemos que 9 por 6 por 9 son 54. Entonces 6 veces. 6 por 9 son 54. A 55 va 1. Bajamos la cifra que sigue, que es el 8. Y el 9 en el 18 cabe dos veces. 9 por 2, 18. A 18, 0. Entonces, y muy similar a lo que era la divisibilidad del 3, si la suma de los dígitos que forman el número me da un múltiplo de 9, entonces todo el número es divisible por 9. Entonces, si tenemos 7, 7, 7, ¿ya? 7 por 3, 21. Me faltan, ¿cuánto me falta para el 27? 6, ¿cierto? Entonces tenemos que 7 más 7 más 7 y más 6. 7 más 7 más 7 son 21 y 6 son 27. Y el 27 es un múltiplo de 9. Por lo tanto, este número tendría que ser divisible por 9. Entonces vamos a ver si este número divisible por 9, esa es la tarea que yo les dejo ahí. ¿Ya? Nos vamos ahora, ¿cuándo un número es divisible por 10? Este es el más fácil de todos, ¿cierto? Porque solamente cuando termina en 0. ¿Ya? Si el número termina en 0, si yo tengo el 3, 2, 1, pero termina en 0, ¿ya? 0, ese es un 0. Entonces quiere decir que lo podemos dividir por 10. Y en este caso, ¿cierto? Como el último es un 0 y este es un 10, yo puedo tarjar este 0 aquí y este 0 acá, y el resultado, ¿cierto? De esta división me queda 321. ¿Ya? Entonces, cualquier número que termine en 0, ¿ya? Es divisible por 10. Ahora, si alguien dudó de esta simplificación, coloquemos 3210 dividido por 10. Separamos dos cifras. El 10 en el 32 cabe 3 veces. 3 por 10 son 30. A 32 van 2. Bajamos el 1. El 10 en el 21 cabe dos veces. 2 por 10 son 20. A 21, 1. Bajamos la última, que es el 0. Y el 10 en el 10 cabe una vez. Y 1 por 10 es 10. A 10, 0. Entonces, cuando uno hace divisiones por 10, ¿ya? En números que son divisibles por 10, o sea, que terminan en 0, basta con que uno le elimine el último 0 y estamos listos. ¿Ah? Si yo tengo que dividir el 5.480 lo tengo que dividir por 10, simplemente le tarjo el 0 y el resultado es 548. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con la divisibilidad. Espero que este videíto que se los hice con pantalla les sirva, ¿ya? Y puedan superar el problema que tenían ustedes con la divisibilidad. Ahí vamos a ver con otro videíto más algunas otras cositas, así que estén muy bien, chicos, cuídense.